Viruses invade cells through so-called spike proteins. ¿Está fallando? ¿Ya estás grabando? A Mundo Avisal. Mundo Avisal. Mundo Avisal. Mundo 147 versus. ¿Qué tal, amigos de Mundo Avisal? Bienvenidos a una edición muy especial. Estamos en Chicago y creo que están ahí mismo. Pórtense, por favor. Bien, desde este lado, hacia el norte del continente, se encuentra, bueno, me encuentro yo, aquí Héctor Saavedra, listo para enfrentar las animadas pláticas acerca de la cuarentena, sobre cómo la está viviendo cada quien y cada cual con su cada cosa. Y bueno, aquí estamos. Saludos a todos los que estén escuchando y a los que no, cuando escuchen, saludos también. Y pues nada, aquí Mundo Avisal. Bienvenidos. Bueno, desde acá de Jalisco, ya no voy a decir mi ubicación porque me andan persiguiendo. Bueno, ya lo sabe. Pero Chavo sabe dónde vive. Me anda persiguiendo la ansiedad. Pues gracias, Chris, por este programa tan interesante para mucha banda que le gusta. Hola, ya vine. Cosas distintas. Hola. ¿Ya me oyen? Te Sí. escuchamos fuerte y claro. Te va a Ay, presentar. perdón, es que me llamaron. Muchas gracias. De lujo, ¿Eso qué? Ni me peiné. maestra. No. No. Ay, No, es muy importante este tipo de programas, Chris, porque hay muchas personas que ya están enfadadas de escuchar lo mismo, ¿no? A lo mejor nosotros tenemos algo que decir y si no tenemos nada, por lo menos nos divertimos un rato. ¿qué vamos a hacer? Nos desahogamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a oír? Bueno, vamos ¿Van a cantar? escucharte. Una cancino. Ah, Vamos mira. a hablar desde Nayarit. Como usted lo vio en televisión. Así como lo vio en YouTube, en radio. Así como la vio usted peinada. Igualita. Ahí me fusilé la imagen, a ver. Tazo, España. Hola, Cris, buenas noches desde Tepic Centro, desde el corazón de Tepic, Nayarit. Tepic de Nervo y Escutia, así se llama. Esos son los dos nombres, bueno, los dos apellidnombres que tiene Tepic. Ay, apellidos. Directo. Preparados. Eso, ¿no? ¿Cuál? Yo creo que sí, Cris, o sea, yo creo que sí tenemos todas las herramientas, pero creo que no las hemos sabido utilizar al 100%. Yo creo que usamos menos, estoy segura del 25% de la capacidad de nuestro teléfono celular. Solamente, supongo yo, bueno, y algunas cifras que ha dado el INEGI también en algún momento, que el Instituto de Estadística de acá de México, en el que dice que la gente lo que más utiliza, por ejemplo, de su teléfono son aplicaciones para chatear y para utilizar redes sociales. O sea, dejamos atrás todo el potencial. Por ejemplo, gente como yo que hacemos radio, pues sí utilizamos aplicaciones para radio, pero aún así las aplicaciones para radio, por ejemplo, yo solo lo utilizo para cortar audios, o sea, no para producir, no para nada. Pero la capacidad del teléfono, imagínate, tienen cámaras y algunas te ofrecen, pues, herramientas impresionantes que te podrían salir fotografías profesionales, pero no las utilizamos y nada más con la configuración de fábrica tomamos la foto, disparamos y punto y se acabó. Entonces, imagínate, si supiéramos utilizar al 100% la capacidad de nuestros dispositivos en los que nos conectamos todos los días, quizás ya hubiéramos llegado a esa era digital que se esperaba desde el 2000
y ahora tal vez pudiéramos ser un poco más supersónicos, y quizá por eso también nos está agarrando desprevenidos pues esta cuestión del encierro. Le llaman novedoso, o la gente le dice novedoso al hecho de hacer trabajo en casa, cuando muchas personas pues la tienen que hacer, pero ahora como se ha generalizado, están descubriendo herramientas digitales que existen desde hace muchísimo tiempo, pero que las desconocíamos. Entonces es como muy chistoso llegar a un momento en el que nos rebasó la tecnología, la creó gente sí con muchísima capacidad y mucho intelecto, pero creo que no la hizo pensando en que personas comunes y corrientes como nosotros íbamos a agarrar nada más pues el dispositivo para chatear, mandar fotos y poner las fotos de nuestros bebés en las redes sociales. Ahorita que mencionas eso, solo aclárame una duda. Actualmente escucho en radio. ¿Por qué es tan chafa? Parece de programa, parece como acabó Porfirio. Escucha arcaico. ¿Cuál es la razón? Mira, la verdad no sé, no trabajo para los chicos de Radio Centro, pero te voy a decir de mi experiencia en la radio de aquí de Nayarit, que también trabajamos para un grupo radial, y el asunto está justamente en la aplicación y en lo que te decía hace rato, en la acomodación, en el acomodo, perdón, de Configuración. las configuraciones, exacto, de las configuraciones, y de cierta manera también en el equipo que tenemos. Yo, por ejemplo, cuando hago entrevistas y estoy, por ejemplo, ahora en casa o en la calle, lo hago de teléfono a teléfono, y me di cuenta que un iPhone viejito que tengo, que ya no utilizo para hacer llamadas porque se destapó de la pantalla, me sigue sirviendo perfecto para grabar audio, porque tiene una calidad que se escucha hasta el más pequeño pelo, pues. Pero a la hora que yo tengo que cortar el audio, te decía, solamente lo corto y lo guardo. Y muchas veces los compañeros reporteros o reporteras no saben en qué calidad de audio, de hertz, en qué formato se guarda el audio, y a veces si lo cambias de WAV a MP3, cambia la diferencia. Es diferente la calidad del audio. Entonces yo creo que se trata así de un asunto más técnico que de otra cuestión, de sapiencia, de conocimientos generales sobre las aplicaciones, Cris. Eso que comenta Karina es interesante porque ella menciona la parte tecnológica, ¿no? La modernidad, dice que nos ha rebasado, y sí, bastante. Yo también apostaría un poquito a esa parte que tenemos desde nacimiento, ¿no? Que es el pensamiento. Tenemos esa gran tecnología, pero a pesar de ello, por ejemplo, nos presentan, yo me he puesto a observar Facebook en estos días con más atención, he visto mensajes, publicaciones, videos, y no sé, un video de 2 minutos le encuentro 6, 7 falacias, así que te las disparan a quemarropa como si fuera una ametralladora, y veo los comentarios después, analizo cómo contesta la gente, y veo que se tragan el anzuelo muy fácil, muchas personas. Digo, no tengo una estadística, un porcentaje, pero, o sea, la era tecnológica no nos asegura nada. Es una falacia incluso creer que la modernidad es mucho mejor que la vida antigua. No es ni cierto ni falso. Es total... Sí, pero quizás la intención con la que se utilizan estas herramientas digitales para la comunicación, yo sí creo que nada más están pensadas, así al nivel al que las utilizamos la mayoría de las personas, creo que sí está pensada en el nivel entretenimiento, no en el nivel productividad. Entonces, si es nivel entretenimiento, también ya te puedes imaginar que es una especie de adoctrinamiento, de ideologización. Ay, perdón, estoy como conspirando un poquito, ¿va? Pero puede ser por ahí. No, es cierto. Fíjate que hay algo que concuerdo en lo que dicen ustedes, y sin embargo, lo que dijo Jesse hace un ratito para llegar a lo que dijo Karina. Yo pienso que está desde el inicio que como la gente desde algún tiempo le empezaron a meter en la cabeza que la tecnología iba a venir a cambiarnos la vida. Pero no es así, o sea, la tecnología va a ser una herramienta, no es no es como que te ibas a sentar a lo que hace la mayoría o hacemos, no sé, de repente. No te ibas a sentar a usar un teléfono de 30,000 pesos o miles de dólares, qué sé yo, y a ponerte a chatear con alguien, ¿no? A mensajearte y pensar que eso es lo que estás usando la tecnología al máximo y estás haciendo algo
grandioso, como dice Karina, sin rascarle, ¿no? Inclusive cuando vas a tomarte una foto, que ya sea que salgas o estés en tu casa o la selfie, qué sé yo, no se detienen ni siquiera a moverle a su teléfono y lo que hacen es mejor bajar una aplicación que les haga los filtros. En lugar de ellos manipular su imagen, porque en realidad la tecnología avanza endemoniadamente. Como dices hace un ratito, Karina, que tú capturas tu audio con un teléfono viejito que no te funciona porque tuvo un accidente, ¿no? Y ahí quedó, digamos. Entonces, yo pienso que probablemente la mayoría podría sobrevivir con un teléfono viejito haciendo lo que hace ahora, porque no lo utilizan. Se me hace curioso que la gente le exija, no que no lo hagan, pero se me hace chistoso que exijan que sus teléfonos tengan más tecnología, que dejen uno viejito por uno de mejor tecnología cuando van a seguir haciendo lo mismo. O sea, que en realidad no lo necesitan para nada. ¿No? O Sí. sea, está desperdiciado en realidad y no es que la tecnología sea mala, sino que en realidad la gente no quiere, o sea, la gente se está haciendo floja, no quieren o no quieren mover ni un dedo ahora, para nada en lo absoluto. Yo creo que cuando dicen, ¿cuál es el fin último de la sociedad? Así como que, es ser felices. Yo creo que no, que más bien es un asunto de ser cómodos. Porque Ándale. en realidad la tendencia de la tecnología es hacia la comodidad, no hacia la productividad. Y si es a la productividad, ha de ser en mucho menor porcentaje pensado para determinados sectores. O sea, no creo que hayan pensado hacer un teléfono celular, no sé, un iPhone 11, por ejemplo, para una chavita de secundaria, que lo único que va a hacer es tomarse selfies, mandarlos con sus amigas y punto y se acabó. O sea, no creo que sea como, vamos a hacer nuestro mercado o sea, no pienso que sea así, y más bien sí creo que es ese asunto de, pues el que lo adquiera ya estuvo, le va a generar comodidad, pero nada más. Y la tecnología es lo que creo yo que ha estado haciendo, ¿no? Facilitarnos la vida, pero convertirnos en autómatas. También hay que agregar otra cuestión. Sí, Sí. escuchamos. También hay que agregar otra cuestión. Y es el hecho de que los clickbaits, famosísimos casos, y haces un periodismo de investigación, chido y todo. Sin embargo, como no se ve, tienes que hacer un clickbait, una fake news, traiga a la bandera, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esto causa fake news? No use las tecnologías, no importa la tecnología, sino lo que importa es dar o apuntalar cuál idea. Sí, lo que pasa es que, mira, a veces no es tan complicado. Yo creo que es más bien la falta de pericia de los reporteros, pero más que los reporteros, porque pues los reporteros y las reporteras andamos siempre en la calle, de arriba para abajo. Ahorita estoy platicando con ustedes, pero también estoy revisando que no se me vaya a ir a una nota, o estoy haciendo otras cosas, y entonces generalmente los reporteros estamos corriendo. Y se supone que los editores deberían ser ese filtro que conociera bien a la nota para saber exactamente qué arista darle o qué enfoque darle para que fuera pegajoso, por así decirlo, entre las personas. Pero muchas veces no hay ya también editores en las redacciones, por lo menos muchos estados que conozco y en los que he trabajado no los hay, incluso en los medios pues formales, menos aquí en Tepic se carece de ellos, y pues ponen lo primero que se les ocurre. La verdad no es muy entendido todavía, incluso el manejo sobre las reglas de Facebook no es muy entendido o no está bien entendido entre quienes hacen este tipo de notas o de noticias que las suben. Pues yo creo que hace falta ahí capacitación más que, ¿cómo se dice? Más que conocimiento. No, y aparte de conocimiento y capacitación, también es la ideología que está detrás del teclado que escribe en la prensa, ¿no? Decía, Claro. decía Rafael Correa, expresidente de Ecuador, decía que desde que se inventó la imprenta, la tan cacareada libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Sí. Entonces,
ese es otro factor también muy, muy importante, que yo creo que a nivel internacional los grandes medios de comunicación, ese es su objetivo, es de tener el control, manipular, y obviamente no hay objetividad, sobre todo en los grandes medios de comunicación es muy complicado encontrar una objetividad, incluso porque está la subjetividad del reportero, ¿no? Pero hay unos que de plano se descaran y ponen todos sus traumas ahí en la nota, ¿no? No solo los hechos, de comillas. Entonces, Bueno, yo creo mira, que esta otra parte es importante analizar. es que desafortunadamente lo que ha sucedido es que muchas personas que llegan al periodismo no tienen estudios formales. Hace poco acaban de sacar, no recuerdo, ahorita les voy a decir, pero alguien aquí en México hizo una encuesta acerca de cómo estaba la actividad periodística en México. Y entonces en esas encuestas que hicieron y las conclusiones a las que llegaron, pues revelaba que no había, o sea, no todos los periodistas tenían primero educación formal en cuanto a comunicación o periodismo, y luego que tampoco tenían como la oportunidad, digamos, debido a los salarios tan bajos que también existían dentro de los sectores. Pues entonces muchas veces, por ejemplo, te doy un ejemplo, en la zona serrana de Nayarit, donde vive muy poca gente, pero también es una de las zonas más marginadas. Allí la función del periodista, pues es un periodista comunitario, es una persona que sale dentro de la misma comunidad, que tiene las mismas costumbres arraigadas pues a su cultura, y que entonces necesitan o tienen esa necesidad de ellos de comunicarse entre la comunidad y decir qué está pasando. Y allí, con esas faltas de educación, digamos, que existe en la zona desde la primaria, imagínate entonces cómo va siendo su periodista. Y lo mismo pasa en las comunidades urbanas entonces. La falta de oportunidades para educación, pero ante la mucha necesidad de comunicar, se forman en las comunidades o en los grupos los comunicadores o los periodistas, que son los que hacen más trabajo, digamos, pues de utilización de géneros, en fin, todo lo que conlleva, pero pues siguen siendo o seguimos siendo personas de la comunidad que tenemos nuestros propios prejuicios y que tenemos nuestras cosas arraigadas también. Entonces es muy difícil que si no acudes a capacitación y si no tienes los recursos para ello, pues sigue siendo el mismo monstruo de la misma sociedad, es un reflejo de esa sociedad, así que yo creo que es grave esa situación. Oye, como Pablo Iriar, ¿no? Para citar un ejemplo. Pablo Iriar, a ver, Cris, tú que estás en los medios de ese tiempo. Ay, Cris, es amiguísimo. Pablo Iriar, a ver, dile. López Dóriga, Loret. ¿Qué pasó? Ricardo Alemán, gran periodista. Loret de Mola, que ya ves que hasta de mole. Un ruso para popular estaba. Estás en el medio. Entonces, saben cosas, cuestiones. Sí, bueno, sí se nota una especie de sí, es que es como muy complicado porque perro no come perro. No, pero lo que sí creo que se ha hecho en México y en muchos grupos, sobre todo que se busca una independencia en este modo de hacer periodismo, es no señalar al personaje como tal, porque muchas veces sabemos que las empresas noticiosas o informativas son eso, empresas, y que tienen las concesiones de los tiempos aire o de la cuestión pública, porque pues pueden pagar un dinero para acceder a ello, y que obviamente van a vivir del usufructo de esta señal pública. Pero la cuestión, digamos, es ese, y tu prestigio y tu ética, ¿en dónde queda cuando le sirves a una empresa que tiene sus propios intereses políticos, económicos y personales, editoriales? Pues entonces aquí
es bien complicado, pero por eso se le apuesta a la independencia del periodista, aunque sabemos nosotros que mucha gente que lo tuvo que hacer porque será su chamba y decías, bueno, entonces aquí es una cuestión no de falta de ética del periodista, sino de la empresa en la que trabaja. Y las empresas muchas veces no entienden esta situación de la ética y publican lo que tú decías hace rato, Cris, cosas como, pues, no sé, falsas, noticias falsas o morbosas con tal de ganar las Muerto de coronavirus, una ¿No será también o eso, mujeres, pues, porque que siempre en realidad señalan. las empresas son quienes orillan a que el periodismo se suene de esta manera? Porque creo que últimamente la mayoría de la gente le hacen creer un concepto falso del periodismo, ¿no? Cuando, cuando no le dan auge al periodismo que vale la pena, ¿no? Que tiene una seriedad que, que te hace por lo menos ser crítico. Porque entonces hoy en día cualquiera se siente periodista por publicar una fake news. Ahora lo hacen hasta de broma, ¿no? Hacen hasta memes y, y, y se lavan las manos de esa manera diciendo, nah, esto es un meme, no se lo tomen en serio. Pero como dijo una vez, se me hizo curioso que dijo una vez el Obrador en una entrevista que le dijeron que sentía él de que digan cosas como calumnias, ¿no? Dice, pues no, nada, pero a final de cuentas en la política lo que no quema te tizna, dice. Entonces, sea cierto o no sea cierto, ya te embarraron, pues, como así decirlo. Entonces, eso es lo que ha sucedido últimamente, que nos hemos inundado a lo mejor de más notas falsas que ciertas, ¿no? Ya no se Pues sabe de repente a quién. Yo no sé si en realidad a lo mejor hasta en el periodismo existe la payola o no entiendo, pues, porque chayote. sí, está medio loco. pero ahí Hay una también entrevista, es una, hay una entrevista muy buena que le hizo esta Ana Pastor, ya ahorita está en CNN, se le hizo a Rafael Correa cuando era presidente de Ecuador en España, justamente en tiempos de Rajoy. Y le dice que hay una contradicción de base. Él dice en su ideología que los medios de comunicación privado no tienen naturaleza, no existen, no tienen un origen auténtico. ¿Por qué? Porque está la ganancia del dueño de la empresa contra la realidad o la verdad. Entonces muchas veces vas a tener que jugar contra esa verdad, mentir, calumniar, esconder, apantallar el amarillismo, el sensacionalismo, ¿no? Entonces es una contradicción de base. sí, pero mira, fíjate, bueno, a mí se me hace un conflicto esta situación, porque, por ejemplo, nuestra constitución o muchas de las constituciones que garantizan la libertad de expresión y de información destacan pues que para que cada uno de los ciudadanos esté informado con calidad, el Estado deberá de subrogar o de pagar, digamos, de algún modo, esta garantía para que los ciudadanos accedan a esa información. Pero se corre un riesgo, como es el que se está corriendo en este momento en México, de que a través de los medios de comunicación también se ideologice. Esto ha pasado siempre, o sea, seríamos muy tontos de no creer que ha pasado así, pero el que el gobierno abiertamente pueda utilizar los medios de comunicación para dirigir a través de ellos qué se puede decir, qué no, o sea, ejercer un control de ellos, porque así ha pasado con estos convenios que se les han dado a las empresas mediáticas, pues pone en riesgo de que realmente se pueda, pues, atentar contra la libertad de expresión, y por ello pues yo creo que es, digamos, de cierta manera controlado con este asunto de las casas editoriales que pueden mantener su periódico, que pueden mantener Sus no yates, sé, sus casas. sí, pero mira, pero fíjate que eso, pero imagínate si el gobierno federal lo pagara, lo que está pasando, por ejemplo, con Notimex ahora, que es la agencia del Estado, ¿no? Cuando yo trabajé con ellos, pues a mí se me hacía, me tocó un periodo que por lo menos yo puedo decir que teníamos muchas cosas en común. Me tocó trabajar con Hugo Galván y la verdad era como
¿qué me propones como periodista para trabajar esta información a la que deben de acceder todos los mexicanos? Y ahora vemos, por ejemplo, con San Juana, la bronca que tiene con los reporteros, el asunto que tiene contra quien habla mal del presidente o cosas así, que no necesariamente tiene que ser que hable mal o que hablen bien del presidente, sino que no es la vocería, a ellos no les correspondería la defensa del gobierno, sino simplemente dar a conocer la información, y se supondría pues que no tendría que ser con ningún tipo de sesgo porque lo escuchamos o vivimos de esos medios de comunicación pública, pues gente que estamos de acuerdo con el gobierno, gente que estamos en desacuerdo con el gobierno, o sea, sería informar para todos, pero pues sabemos que no es. Entonces, imagínense qué pasaría si fuera el Estado con su lana, con estas cosas tan opacas que hay en cuestión de medios de comunicación, el que se hiciera cargo de todos los medios del país. O sea, yo que sé que apostarle a la independencia, y la independencia tiene que ser también en conjunto con la ciudadanía, con la población, porque también existe otra cosa, y eso me encantaría que lo pudiéramos abordar, porque me sucede mucho cuando me dicen, no, es que chayoteros, es que no sé qué, es que dijeron tal cosa, y a veces me da risa porque digo, las personas lo que menos saben es lo que tenemos que hacer a veces para conseguir una nota, lo que menos saben es cómo se construye una nota, lo que menos les interesa es leer la nota, porque a veces solo se quedan con los encabezados, que es un concepto, y no leen lo demás. Entonces, tenemos ciudadanos mal educados para acercarse a los medios de comunicación, Así es. mal informados para poder atender las necesidades o exigirle un medio de comunicación que tener, y sobre todo muy, ¿cómo se dice?, malogrados en cuanto a querer fomentar también el periodismo libre. La gente no le apuesta, no contribuye al periodismo libre e independiente. Eso es lo malo. Pues es que también es parte de lo que, quizá de lo que mencionábamos hace un momento, no me acuerdo si antes de comenzar, de la flojera, ¿no? De la gente, de las comodidades. A veces no quieren leer, Sí. no quieren investigar, no quieren nada. Entonces, las notas amarillas, pues, les llaman más la atención, y eso es lo que quieren. Les interesa algo que les mueva, porque estamos tan acostumbrados a que sucedan cosas ya medias locas, que necesitamos notas amarillas, o necesita la gente notas amarillas para que les llame la atención y se detengan a leer un poquito. Porque si es algo tranquilo, incluso probablemente la gente dejó de conocer palabras, como empezaron a chatear escribiendo todo mal, ahora todo hasta hablan mal, y cuando les pones una palabra extraña ya no van a leer, porque no van a querer investigar qué significa esa palabra, y Eso es desde ahí cierto. pues, o sea, ya Eso es no. cierto, fíjate. Cuando yo era chiquita, mi abuelita nos hacía recortar en el periódico, cuando habían más periódicos impresos, las palabras que se nos hicieran raras. Y por cada palabra rara que recortáramos en el día, yo supongo que nos ponía a hacer porque le caíamos mal o algo así. Decía, a ver, ¿con qué te tengo esto? Y nos daban los periódicos y como que, órale, el que junte más palabras raras, a ese les doy, no sé, nos daban turrones, o mi abuelita era muy de cocina todavía tradicional, o nos daban un ron que les carneritos o dieron. galletas, turrones, no sé cómo les dicen ahí. Salud, Rones, ¿no? salud, Salud, el tuyo y el tuyo. salud. Y así era, pues, y aprender cosas de los periódicos, pero ahora tú vas a los periódicos y lo que menos quieres aprender de ellos, ¿qué les recortas? Exacto. Tienes toda la razón. Una cuestión. Ocio antes, creo que periódico clasificado a más o menos Kinder antes, ¿no? Donde pones la canción. Varios. Creo que es el único. Ahora, ¿cómo se mantiene un periódico? TV. ¿Qué vive? Ay, esos secretos no te los vengo manejando porque los usan muy allá en las direcciones. Pero Paralelo. pues, es que, mira, Cris, o sea,
muchas veces las reporteras o los reporteros, más las reporteras, desconocemos completamente el asunto las transacciones económicas, ¿verdad? Pero sí creo que cambiaron muchos medios y que tienen que experimentar ahora lo que va a suceder. Por lo menos aquí en el estado, te puedo decir que la mayoría vive de lo que tienen como convenio con las autoridades, con los sindicatos, en fin, sí, viven de impuestos. Casi muy poquitos yo creo que venden publicidad, y los que venden publicidad no creo que les funcione para pagar toda la producción que tienen que hacer para muchas cosas. Algunos quizás sí, pero no creo que todos. Y lo que finalmente pues tienen que empezar a pensar, y yo a partir de esta pandemia también, porque imagínate, todo está paralizado económicamente en estos momentos, ¿qué tienen que hacer para seguir ganando dinero los medios de comunicación a partir de esta pandemia? Tienen que replantearlo, porque además la gente se va a dar cuenta que lo que está sucediendo es que la gente se está informando a través de las redes sociales, mal en muchos casos, pero se está informando a través de redes sociales. Los medios le están apostando a sus sitios digitales, pero continúan con las mismas prácticas malas y buenas, en algunos casos de sus impresos, se las trajeron a la versión digital. Entonces, conforme vayan pasando, no sé, incluso esas oleadas de cosas buenas que vienen de otros países, pues la gente también se va a dar cuenta que los medios tradicionales tienen que desaparecer, no porque sea así, o sea, no es porque que desaparezcan, sino porque es una modificación natural y la oferta tiene que cambiar. Sí, y aparte, pues, por ejemplo, la simple y sencilla razón de que hoy en día yo creo que es raro quien se siente o esté parado viendo la tele, como sea, pero que esté viendo la tele y esté cambiando a ver qué hay en la tele. O sea, ya los que encienden la tele es porque van a ver Netflix o alguna película que rentaron o qué sé yo, no sé. O sea, ya la encienden la tele con algo en específico, no para ver qué hay. Y antes, por ejemplo, bueno, a mí me tocó que las televisiones todavía tenían la rueda acá que tronaba cada que le cambiabas de canal. No me acuerdo cómo se llama, como una perilla, pues. Entonces le cambiabas y a ver qué te encontrabas, a ver qué programación había. Y eso era antes, ¿no? Pero hoy ya no, entonces los medios ya no pueden funcionar de esa manera. Entonces tienen que evolucionar. ¿Cómo dices? Por la oferta, porque también ya son muchos medios y la gente también ya está cansada de ver noticieros, porque aquí, por ejemplo, te hablo desde donde yo estoy en el estado, porque a nivel nacional, por ejemplo, veo a los colaboradores de varios medios nacionales donde colaboro, valga la redundancia, y sí, aunque tienen la misma nota, por así decirlo, porque es la nota, cada uno busca imprimirle su sello en particular o agregarle información extra. Pero, por ejemplo, yo trabajo aquí en el estado también en medios locales, y lo que pasa es que las mismas notas que reportean en el mismo lugar, 5 o 6, es lo que vas a encontrar de la misma manera en los 5 o 6 medios al otro día o al ratito. O sea, con que veas uno ya sabes lo que van a decir todos. Entonces, el reportero y las reporteras ya no buscamos también imprimirle ese extra a la nota, y muy pocos hacen investigación, y la verdad es que también hacer investigación en México es caro, es peligroso, y la verdad a veces te cuestionas si vale la pena, porque la impunidad también no te permite que exista una conclusión. A veces hay periodistas en México que han entregado verdaderas investigaciones para echar a la cárcel y llevarse directo al bote y abonar a las investigaciones que hacen las autoridades en contra de personas que han cometido actos de corrupción, y no pasa nada. Entonces, yo que en los estados es más difícil pues que la gente quiera hacer otra cosa o presentar otro tipo de periodismo, innovar en esa cuestión de periodismo, porque pues sinceramente con sacarlo diario y para comer, pues ya se hizo. A veces están matando la también para hacer una investigación tardas años, pagar no investigación, clickbait, ¿no?
tan banales como hablar de la boda del hijo. Watergate. ¿Está acabando? ¿Lo está acabando? ¿Qué está pasando? Pues no sé si los millennials se estén acabando con algo o están modificando más bien conforme lo que necesita su generación, porque nosotros ya vamos de salida, Cris. Ya nuestra generación hizo lo que tenía que hacer, es cierto. Vincent, O sea, Aguas. ya no somos tan los líderes, vean los líderes de información quiénes son. Pero esto ay, es no, un pero pues, problema. Chumel, Ah, Callo bueno, de ajo. pero Chumel, a Chumel lo ven los millennials, Luisito, bueno, o sea, el tiene su coronavirus es público. famoso, ¿no? Y el coronavirus tiene su público definido y son los adultos mayores principalmente, la verdad. Sí, Así es sí. esto también. Entonces, yo creo que están modificando más bien la forma en cómo hacen las cosas y lo mismo, y son un reflejo de la sociedad. En algún momento yo siento que en alguna década, no sé si los 80, los 90 para acá, ha sido una degradación social de verdad brutal y es el reflejo de los jóvenes, aunque te he de decir que esta nueva generación de chavitos que tienen ahora 5 o 6 años, de verdad a veces son mucho más conscientes o quizás los que tienen, no sé, 12, 15 años también son personas que tienen otro tipo de idea del mundo, son más cuidadosos, como les ha tocado vivir todas estas crisis en las que ya estamos en los últimos, no sé, 5 o 10 años, pues En ha pensado o crisis. ha modificado su pensamiento. Pero imagínate los chavitos, por ejemplo, del 2000, por ejemplo, no habían tantas preocupaciones y era más esperanzador, cuando menos en el discurso, lo que les iba a pasar. Pero los que están ahora creciendo, por ejemplo, los chicos como mi hijo están viviendo ya de la degradación total, de la que escucha solo en noticias que en Tamaulipas encontraron a no sé cuántas personas en una fosa, que ya detuvieron a otra, que ya hay un enfrentamiento en tal lugar, que ya se llevaron a tal niña, que ya mataron a tal niño. O sea, los más pequeños son los que están siendo, pues digamos, rebasados con esto, pero también muchos de ellos son más conscientes de otras cosas y se cuidan de cierta manera, pues distinto a los millennials. Los millennials pues todavía vivieron en la comodidad del inicio de la tecnología, en la comodidad de facilitarse pues las cosas que no están teniendo pues las generaciones recién nacidas y que no tuvimos nosotros. Pero hay un límite, Pues sí. ¿no? Carne por... Pero ¿quién se los va a Supongamos, poner? yo, especie de... Changos, ¿qué onda? Las generaciones nuevas quieren para nosotros. Pero ¿quién se los va a poner, Cris? Muchas veces estos jóvenes vienen de familias desintegradas o de familias que también pensaron en que las extremas libertades pues son lo mejor y en el que a veces los derechos humanos son, pues no sé, son extralimitaciones, porque aunque te digan, o sea, yo entiendo esto, cuando te dicen los reos o las personas privadas de su libertad por cuestiones judiciales tienen libertades, tienen garantías individuales, hay que respetar los derechos humanos. Yo lo entiendo y digo, claro, sí, se tienen que respetar porque son seres humanos, pero rayar en el asunto de darles comodidades, lujos y saber incluso si están en la cárcel o no, o solo llegan a firmar y nos hacen creer que están allá adentro, pues eso es dependiendo entonces de qué entiendes tú por un derecho. Y esos jóvenes, esos millennials, pues seguramente están formados por alguien que entiende de un modo distinto lo que son las libertades y las garantías. Pues sí, definitivamente es otro mundo. Lo Pues sobre mismo todo, con lo mismo con disculpe, lo mismo con lo que quizá experimentaron los papás de nosotros, ¿no? O los abuelos quizá, al enfrentar cómo ellos vivían la vida de una manera bastante diferente, sobre todo los abuelos, bastante diferente. Y nosotros, de alguna manera, tenemos una vida más ligera que la que ellos tuvieron, más y aún así cómoda. habían muchas, y aún antes habían muchas cosas que eran
terribles. A mí todavía me tocó vivir con abuelos o con una abuela que pues habían cosas de las que para nada se hablaban en la casa, habían cosas en las que tú como niño no valías, y más como niña mujer, era terrible porque no teníamos acceso a muchas cosas, es decir, había micromachismos y machismo, y habían cuestiones también de abuso en todos los sentidos en contra de muchos de nosotros en aras de la educación y de que fueras una persona recta. Y cuando justamente vienen los 70, 80, que se liberan todas esas cosas y decir, bueno, es que no puede ser tan estricto, después en los 90 y los 2000 vienen años en los que de verdad se liberan todas estas cosas. Y yo creo que más que otra situación, se perdió el respeto y se perdió el sentido de comunidad. En este rollo del individualismo, la gente dejamos de preocuparnos por lo que le pasa al de enfrente y no por meternos en su vida, sino una preocupación legítima de que podemos contribuir para que todos en conjunto seamos mejores personas. Ahí habría que ver cuál es la naturaleza de todo lo que comentas. Es muy cierto. ¿Cuál es el origen? Porque si nada más lo atribuimos, por ejemplo, intrínsecamente al individuo que a partir de los 90, como tú lo comentas, ciertamente inició a transformarse, creo que nos estamos quedando cortos. Bueno, ideológicamente yo considero que este mundo va hacia un punto trazado, no es algo que se esté dando, ¿no? Espontáneamente. Son todos los factores políticos que surgen de este capitalismo, ¿no? Un capitalismo voraz, porque así lo es, esa es su naturaleza, ¿no? No se enojen los capitalistas, así es, ese es el origen, es la naturaleza. Si yo creo una casa de madera, seguirá siendo de madera aunque le ponga adornos y le cuelgue lo que sea. Entonces, ese es otro punto que a lo mejor nos da miedo tocar porque vivimos en comodidades, ¿no? Con objetos, con cosas, pero yo creo que hace falta virar hacia algo diferente, porque ya, ¿cuánto lleva el capitalismo? ¿2 siglos? ¿2 siglos Sí. y algo? Con sus matices, Eso, principalmente. El neoliberalismo sí, pero el capitalismo como tal, desde la revolución industrial, quizá. Entonces, todo eso es consecuencia de algo. La Segunda Guerra Mundial no se hizo nada más porque se caían gordos algunos líderes mundiales. Había un objetivo y lo lograron, ¿no? La creación de la ONU, la creación de la OMS, de la OCDE, de todos los organismos internacionales que están teniendo injerencia en las agendas de los países. Y ahí lo estamos viendo. La OMS está metido en todos los países como si ellos fueran los dictadores de lo que se tiene que hacer, como que ellos tuvieran solo la inteligencia. Nadie puede tener más que la OMS. Y ahí está la OMS diciendo qué se tiene que hacer con el coronavirus. la OMS. O sea, el coronavirus. Pero sí, para Sí, pues es un asunto de sistema, pues es impuesto pues para que tú tengas con lo que te alcanza. Y si quieres tener más, pues someterte a las reglas económicas que hay en el momento. O sea, el que más tiene es el que más capacidad de adquisición tiene, pues. Y eso no justamente es algo para todos, pero pues no creo que ningún gobierno, ninguna autoridad quiera admitir que así son las cosas en los sistemas capitalistas. Complejo. Demasiado Jamás. Vamos, quiero hacer una pausa para las personas que nos están escribiendo, dando su like de repente, los que nos ven con detenida paciencia. Gracias por escucharnos ahí. Un saludo al Fausto Chitica de Guadalajara. Chitica, saludos. Saludos a Gretchen León. Saludos a Gómez Jesús. Y luego Adriana Gómez Flores. Saludos hasta... ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta Colombia. Hasta Colombia. Desde Colombia. El Braulio. ¿Ya quiérenos, Braulio? Ya quiérenos. Lorenzo Soto. La manera siempre la hay. La manera. Frase célebre.
Tafio. El Rafael Hernández Ataray, saludos. bueno, El carnal, Gagán. vete a su animal. La manera siempre, Sí. la manera. Hay un- ¿Qué hubo? Célebre. Esta canción- de nuevo, facebook.com, Diagonal Mundo Avisal, se escucha podcast en Can TV. ¿Qué es eso? Twitch. Spotify. Spotify, Spotify, aceptan banda de Pandora. Una canción, capitalismo, personajes claves, Facebook. Facebook, como todos sabemos, su modelo de negocio, parte datos, un montón de agencias. Exacto. Mexicanos están conscientes de toda la información que dan a Facebook, porque eso No. es que las acciones están abajo porque gana para las promociones, ¿no? Pagan. Sin embargo, ¿tú crees que los usuarios mexicanos están conscientes de la foto? Roban la información. No sabemos ni leer y nos estamos quejando porque, ay, compartieron mi foto. No, la verdad es que nadie le pone atención ni a las letras chiquitas, ni a los avisos de privacidad, ni a los avisos de conformidad de uso de las aplicaciones. Incluso a mí me ha pasado que bajo aplicaciones, no me gustan y las tiro bien lejos. Y de repente no me doy cuenta que ya le di mi información y no existe ningún botón que diga dar de baja tus datos. Ya te fregaste. Se los diste y ya, aunque hayas generado una contraseña o hayas generado cualquier cosa, ya no le puedes dar de baja porque ya no existen las famosas, como antes cuando éramos bellos e inocentes y utilizábamos el MSN y decía, darte baja de aquí, y le dabas baja de ahí y ya acababa todo, ya no tenías mayor relación con ellos. Pues ahora no hay manera. Solo puedes desinstalar la aplicación o aplicaciones y ya, pero tus datos ahí se quedan y no creo que la gente sepa. Incluso en Amazon hay una Todos los que usan famosa- Tinder ya lo saben. No, bien cachados, los de Oye, y Ashley Madison, esos los son, que- esos son los métodos suaves, ¿eh? Para obtener tu información. Esos son los métodos suaves. También está el sistema israelí que le vendieron a México, ¿no? Con el que Pegasus. espiaron, de hecho, a Carmen Aristegui, Pegasus. con Pegasus. Pegasus. Ese es el método rudo también, por si no te dejas en Face. Ahí está Pegasus también. Hay opciones, pero aún hay así, variantes. póngala apareciendo tu primero todo lo leas y está un caso específico base. Fue un ligaron, pero no quería. Ya bailó Berta como Ujú. Exactamente, no hay más. Pues, Digo que ese es el truco, ¿no? Nos metemos a Face ahorita que tenemos mucho tiempo para relajarnos y empezamos a ver quizzes, cuestionarios, que pon cuál es el color de cabello favorito, el color de sí. tanto de tus ojos, cómo quisieras estar. Y entonces empieza a dar esa información y bueno, ni siquiera somos conscientes. información. Exacto. No, porque además no nos interesa, por lo mismo que decíamos hace rato, con que tengas el servicio que te ofrece esa aplicación o esa cosa rápido, ya en la mano y ahorita, y bien, ya con eso te conformas, o ya no necesitas andar preguntando si me van a preguntar el color de mis ojos. Y sabes que, por ejemplo, pasa mucho, el otro día platicaba con mi hijo, estábamos platicando, no sé, de gatos, algo así estábamos platicando, y de repente veo en Facebook y todas las publicidades que me empiezan a salir de páginas tienen que ver con comida de gatos, con juguetes para gatos, con playeras para gatos, Los algoritmos. para gatos. ¿Ah? Los algoritmos de... Sí, pero en Sacando ningún momento todo. escribí yo gatos, ¿verdad? O sea, no busqué nada de gatos en ese momento en una plática. Cierto. Y entonces apareció y alguien me dijo que cuando tienes activado en algún lugar, sobre todo si usas Uber, supongo yo, esa
esta cosita, si tienes activado el rastreador o que te busquen GPS. por GPS, No, pues sí, pues, que se cuelan a través de tu micrófono y escuchan, o sea, me aterra, pero Creo que me ha creo que es pasado cierto, eso. Creo que me ha pasado ¿verdad? eso un par de veces. Y estaba Entonces, pensando si estaba loco yo o algo así, pero ahora que lo mencionas, creo que sí. Creo que no, es ya cierto. somos porque sí dos, pasó. no, ya somos Oh, dos. ¿cómo que tengo las dos? No, Después ya dice que somos sí. dos, Oh, pero fíjate que sí lo platicamos el otro día en un Agresivo. taller de seguridad digital y eso es posible, por eso nos recomendaban las prácticas estas de limpiar las caché de todas las aplicaciones, de mantener tapado la cámara y el micrófono de nuestros teléfonos, sobre todo quienes manejamos información sensible, y tratar de quitar justamente este seguidor del GPS y otros servicios, por ejemplo, cierto. de cámara, acceso a cámara y micrófono, porque algunas aplicaciones te lo dicen cuando le das de alta, te dicen permitir que fulanita de tal aplicación acceda al micrófono, y tú a veces con tal de ya entrar a la aplicación le pones, sí, total, me vas a tomar una foto. Todo, Oye, nada todo, que ver todo la sí. aplicación. ¿Ah? Nada que ver la aplicación que estás bajando con el tomar fotos. O sea, es algo que no, por ejemplo, es una aplicación que te va a mostrar recetas para cocinar y te piden acceso a la cámara. Algo loco, ¿no? Otra Pues vez, para a que ver, muestres tus A creaciones. tu fototeca. también otra vez estaba Sí. buscando. Espérate, Cari. No, te estoy escuchando. Saludos al Arce mi Arce. Hasta Guanatos, yo creo. Oh, desde Ixtlán, qué chido. Islando River. Ixtlán del Río de Janeiro, del Río Ranch. También otra vez estaba buscando. ¿Cómo va? ¿Qué era? Incluso, esto que comentas, ¿no? Con la NSA de Snowden, la única es que pongo un celular, batería, papel aluminio, es la única forma. Aún estando conectado, hay artistas con cámaras, pero Un analógico. como dicen, Análogos. la manera. Siempre la hay. Frase célebre de ¿La Sotillo. manera? Saludos a todos los que. de muchos Saludos a lados. Muro. A Muro Muro. que dice que está vetado por el tirano. Contratado ya. Sí, no. Ustedes estaban vetando gente y luego la libertad de expresión no. Saludos se deje, a Oscar reporten. Villanueva también. No estamos vetando. No, él solo se ve tarde. Muro. No, es que en realidad se llama Alberto Muro, por eso Alberto está el veto. Por eso tiene el veto. Ese, ¿no? Algo así. Alberto D'Alessio. Mentiras. Ese es el corrido de nuestro amigo. Muy. Te sigas por ahora. Karina, quería ni cómo corta. Hay un app asset. Play participación pública. Pasó al doctor Mayo. Flores. Sí, cómo no. Sí. ¿Crees que vamos de mal en peor? ¿Crees que mal? Si pagar, la intención está hecha de la expresión. ¿Crees que va a pasar o plomo en lugar de plata? Es que ha estado pasando toda la vida, Cris. La verdad no es un asunto nuevo. Le habrán puesto actualmente un nombre rimbombante, pero en realidad esto ha pasado todo el tiempo. O sea, yo creo que México es el claro ejemplo de que esto sucede. Mira, hace poco aquí en Nayarit hubo la derogación de algunos delitos, si no mal recuerdo y con temor de equivocarme, injurias, amenazas y no me acuerdo cuáles otros delitos contra el honor.
No, delitos contra el honor. Entonces se quitaron porque generalmente quienes denunciaban eran a periodistas, porque está jugando con mi honor. O sea, tú decías, es que, no sé, el diputado fulanito de tal, dijo que las mujeres son X cosa, ¿no? Y entonces se sentía ofendido el diputado porque tú decías que él dijo que las mujeres eran tal cosa. Y les pues, si tú lo dijiste, o sea, lo tengo grabado. Sí, pero mi honor, no tenías por qué publicarlo. Y llegaban y demandaban a la gente, ¿no? Y en muchos códigos en los estados civiles y penales todavía, no penales, existen todavía estos delitos. Entonces, en tanto que no sean derogados, pues se va a seguir señalando. Y aun cuando sean derogados, siempre van a encontrar la manera, pues, de acusar al Sí, sí. periodista de cosas. Siempre la hay. La manera siempre la hay. Dijeron. Ya aprendí, ya ven. Fíjate, Bien, bien. como para como título de tesis, así, la manera siempre la hay. La manera. Tesis de- Graduada con honores por la Honoris Universidad causa. Fulanita de Tal. una Bartlett. Por la Oye, universidad. Karina, una avisar. pregunta, ¿me lo permites? A ver. Según lo que yo observo en el mundo, digamos, voy a poner 2 ejemplos, España y México. Estaba observando en España que es un caso muy similar al mexicano en la cuestión política. Veo cómo, por ejemplo, vi un video de un diputado de Podemos, que es el que está gobernando ahorita junto con el PSOE, en alianza. Se subió el diputado y acusó al presidente del PP y de Vox, que son los partidos opositores en este momento, de ser unos hijos de la tiznada en el asunto del coronavirus. O sea, están metiendo cosas demasiado absurdas, vulgares para atacar al gobierno. En México está ocurriendo algo sencillo, algo similar. Yo veo que los medios de comunicación, el famoso cuarto poder, no por algo les llaman así, no es algo tan, no es una cuestión tan simple, tiene su poder tan grande. La pregunta sería, los medios de comunicación en México dominantes, si pudieras definirlos, ¿están en la izquierda o están por la derecha, Karina? ¿Quiénes controlan de manera general a los medios más poderosos? Tu visión. El que tiene dinero es el que paga, el que controla. ¿Y quiénes son los más predominantes? ¿La izquierda o la derecha en términos generales? O no, si tú tengas a lo mejor te estoy encerrando, encasillando en mi concepto, pero esa es mi pregunta. El problema es el asunto de la ideología. O sea, ¿cómo podemos saber que existe una izquierda real en México cuando tiene bastantes cercanías con la derecha? ¿Y cómo podemos saber que la derecha también, pues, evidentemente está controlando todo cuando tiene un competidor que no es realmente el de enfrente, sino de al lado? Con este asunto de los centroizquierdas y centroderechas, la verdad es que ya no se sabe cuál es la intención, pero lo que sí creo es que existen grupos de poder que no necesariamente se sitúan en estos encasillamientos de derechas o izquierdas, sino más bien en los poderes económicos, y muchas veces los poderes económicos, sí, pues es que el poder tiene manos para todos lados. Entonces quizá ya no se trata de saber si es un asunto político de derecha o de izquierda, sino más bien de capacidad de poder, pues. Oye, pero por ejemplo, yo creo que Televisa gobernó este país, ¿no? No solo fue medio de comunicación. Televisa formó a López Dóriga, ¿no? ¿A poco Televisa no es de derecha? En el sentido de que manipuló tanto para conservar un poder. Lo que hizo, bueno, en esencia la izquierda es transformar, ¿no? Para un desarrollo, para una evolución de la humanidad. Y la derecha en esencia es conservar los privilegios o los derechos por encima de otros derechos para una cierta élite, una cierta clase. Esa es en esencia la derecha y la izquierda. Pero ¿quién te dice que las izquierdas o las derechas en México mantienen esa ideología? Más bien parece que se abrieron a todas las posibilidades. Entonces no es de derecha. O sea, por ejemplo, ese es el discurso también que he visto como una falacia. Por ejemplo, dicen, yo puedo decir que soy de izquierda, pero si actúo como de derecha, yo no soy izquierda, soy derecha. Por más que diga que yo estoy en el partido comunista, en el partido leninista, en el partido marxista, trotskista, en el que sea, yo no soy de izquierda, soy derecha. Entonces, lamentablemente, nos vamos por las etiquetas, ¿no? Y es que ese es el problema que está teniendo, por ejemplo, Morena.
¿no? Así es. Creo que sí va. Karina, Vuelta, nos puede Ya te veo, ya te compró puedo ver. un Cari. Arsi. ¿Qué? Ya me perdí. Estábamos hablando de cómo identificar a los grupos y te decía, por ejemplo, que este conflicto lo están viviendo partidos políticos como Morena, que tienen en sus raíces, digamos, a estas personas que vienen de partidos de izquierda que se disgregaron en su historia. A ver, espera. Morena. Se cae el sistema. Cortan. A ver, déjame te Todavía digo. no. Sí, parece que ya estamos. Ok. A ver. Keiko Poleski, Uh, mejor conocido. Max, Titlalita. ajo ahí. No, porque decían que definiéramos pues este asunto de cómo veíamos si la derecha o la izquierda era quien controlaba los medios. Y en cuestión de poder, pues yo les decía que yo creo que ya no se trata de quién controle a los medios conforme a derechas o izquierdas, sino a cuestión de poder más allá de los políticos, pues, o sea, que tiene que ver con lo económico y que generalmente pues ya no se puede saber qué es la derecha o qué es la izquierda, por lo menos en México, porque pues si se trata de su inicio, pues que tienen que ver con sus ideologías, pues todos habían venido del más antiguo dinosaurio, pues entonces es muy difícil que puedas definir si de corazón siempre han sido de izquierda. Recordemos que el PRI, Golfo, era de extrema izquierda. Karina, aquí en el Gabacho, tú sabes que periódicos en este caso, ¿qué harías? Hillary, propaganda. En México debería, vamos, ¿no? Los periodistas deberían decir, creemos que la mejor Andrés Manuel. Sin embargo, pues ser crítico. Medios parados para allá. No, bueno, yo creo que los medios de comunicación en México están preparados conforme a lo que quieran estar preparados. Y supongo que para el tipo de sistema y poder que tenemos en nuestro país, decir a quién le vas es muy No, peligroso, ¿no? O sea, claro. no creo que ningún Peligroso porque periodista lo haga. específicamente. Pero, uno, Porque te porque no te va, persiguen. no, pero además porque no, como periodista no estás obligado Tercer a medio. posicionamiento o una declaración que favorezca a alguien, eso evidentemente te No, etiqueta en una situación difícil. Cortando un poco. te está- ¿Me escuchan? Ya te escucho. Están censurando. Ya. No, pues es que lo que yo creo es que los periodistas tendríamos más bien que seguir en esta misma ruta de la imparcialidad, porque hacer periodismo se trata de eso, de estar de mostrar más bien lo que los demás no quieren que conozcas o lo que la gente en el poder no quiere que conozcas. Y la gente en el poder puede tener la etiqueta, no sé si la ideología o la acción, de izquierda o derecha, pero tú como periodista deberías de concentrarte en trabajar temas que le interesen a la sociedad y descubrir esas cosas que le benefician o que le afectan. No siempre ser catastrofista seguramente, pero desafortunadamente en países de Latinoamérica y principalmente en México, la corrupción y la impunidad están a la orden del día. Y lo único que puede hacer un periodista es colocarse del lado de la verdad. Pues sí. El fact check, ¿no? Uno de los argumentos más fuertes fue ya que todo, que quería eléctrico, que carros eléctricos, más eléctricas, electricidad, ¿no? ¿Crees que los medios deberían
esto es cierto, eso creemos que el candidato es este. No estoy diciendo que sea propaganda, sin embargo, que todo lo que diga un candidato lo pongan ciertos en sin embargo, creemos que está loco. Yo creo que eso ya es cuestión de cada medio, es un asunto editorial y eso yo que sí queda como a gusto de cada medio de comunicación, pero te digo que lo que tiene que hacer un periodista es mostrar, yo que muchas veces hasta sin nombre, de lo que se está presentando de parte de todos los candidatos en estos casos electorales, cuáles son las propuestas, analizarlas con lupa, y yo no puedo decirte cuál es la mejor, porque imagínate, si cada cabeza es un mundo y cada persona tiene distintas necesidades, ¿cómo puedes homogeneizar las propuestas electorales en una sola persona? Pues, o sea, una sola persona quizá no va a resolver el gusto político o la simpatía política de todos los mexicanos. Eso no va a pasar nunca. Los 3 millones de votantes que tuvo López Obrador, pues tenían algo en común con él, pues, y el resto no, pero quiere decir que de cierta manera encontró algo que los hace tener pues características o elecciones comunes, pero no quiere decir que les haya satisfacido en el 100% de lo que necesitaban o lo que querían. Tan es así que el resto de los no votantes, pues también siendo mexicanos, pensaron que no era una buena opción. Eso yo que no se puede ser total el apoyo a nadie, ni puedes decir abiertamente como periodista esto, porque justamente hay personas que no piensan como tú. Y a lo mejor no les compete. Porque sí, yo pienso que, No, creo. bueno, en mi manera de pensar, no quiere decir que yo tengo la razón. No estoy diciendo tampoco que lo que yo digo es lo que tiene que hacer. Sin embargo, esa es mi visión a lo que escucho decir a la pregunta de Chris y a tu respuesta. En realidad, no es que ninguno de los dos está mal. Sin embargo, yo creo que si tú pones a un periodista a que se ponga a investigar las propuestas de X candidato, de quien sea, entonces ya eso es una investigación, ¿no? Muy concreta, sí. Clavarte con alguien. Pero aparte de, puede suceder eso que dices tú, que ni modo que la gente le crea a una sola persona, ¿no? Esté esperanzada, o sea, a mí me gustaría que el periodismo te haga ser crítico, o sea, que te induzca al pensamiento, no a que esperes a que el periodismo te resuelva las cosas, porque entonces ¿de qué se trata? Pues Bueno, se trata de que la pero ha gente pasado, piense, ¿cómo dices? ¿qué ha pasado eso? O sea, ahora sumaste una responsabilidad más al periodismo, hacer que seamos críticos. Pues sí, O quizá, sea, la y verdad, la manera, lo que tú pienses del mundo no tiene que ver solo con el periodismo, sino de qué te estás alimentando de información. pues lo que pasa es que yo pienso que la manera en que haces crítico a la persona es darle información, o sea, no una información específica, la que el periodista necesite dar, que sea, y Pero que no el solo de periodista sea periódico. que sea responsable nada más de su nota, de lo que tiene que ser, que sea sincero con él, y esa es la mejor manera, o sea, que no se dedique a hacer una fake news, y esa es la mejor Sí, manera, porque entonces, dime. pero la capacidad crítica de los ciudadanos, mira, pero yo creo que la capacidad crítica de los ciudadanos y las ciudadanas no nada más se hace leyendo periodismo, o sea, uno no tiene que tomar como una sola fuente de información, porque entonces esa es una discapacidad de conocimiento, porque tendrías que saber especializarte en cosas para ir a la profundidad. Simple y sencillamente, ¿cuántos lectores tenemos en México? México es un país que produce demasiada literatura, por ejemplo, en todos los sentidos, no solo literatura de poesía y estas cosas, cuentos, sino que es un país que tiene una producción editorial muy vasta y existen muy pocos lectores. Entonces, te habla de una sociedad mal educada que no se informa, pero además que no tiene las herramientas para hacerlo. Y los medios de comunicación no siempre somos los que te damos información a ti. O sea, tu alimento crítico no debería ser solo a través de medios de comunicación formal o informal, No, sino que tendrías que tener otras fuentes. exacto.
Pero eso es, entonces ahí entraría, ya sería como, ya casi hasta parece utopía, porque así debería de ser, pero no lo es. O sea, la realidad es que la gente se informa a través de los Pero, medios de comunicación, pero no lo que lee. O sea, ahora es tan, no sé si banal sea la palabra, pero ahora todo es tan rápido que si en 3, 4 segundos no atrapaste la atención del público, por así decirlo, ya se te fue. Entonces, lo que yo veo, esta es mi perspectiva, ¿verdad? Porque seguramente tú desde dentro lo ves diferente. Pero mi perspectiva es que la gente la atrapa, existen tantas fake news porque con eso atrapan a la gente. Y a lo mejor eso les crea dinero y les crea que puedan pagar sus cuentas y todo el sistema, ¿no? Y está bien, o sea, cada quien elige ser lo que quiera hacer, eso, nadie va a condenar a nadie por hacer lo que hace, ¿no? O sea, está bien, si lo hacen está bien, pero mi punto, antes que darle esa responsabilidad al periodista, queramos o no queramos, está sucediendo eso. La gente se está informando a través de lo que, ya no de lo que lee, de lo que escucha, o a veces ni de lo que escucha, de lo que ve. Ahora ya somos visuales, o sea, incluso hasta para la música que hablábamos el otro día, que si una canción no tiene un buen video, no gusta. Entonces ya jalas ahora a la gente a través de las imágenes, ¿no? Quieras o no quieras. Entonces pensar que la gente debe de leer es cierto, güey, y sería bien hermoso todo eso, pero no sucede. Y para que suceda, puta, está bien difícil, la verdad, porque no puedes obligar a alguien, no lo puedes hacer que lea por fuerza, ¿no? Entonces, la información está sucediendo de esta manera, auditiva y visualmente. Entonces mi propuesta, es nada más pues que cada quien sea honesto con lo que hace, nada más. Porque si de cualquier manera te van a escuchar, bueno, pues nada más sé honesto para tratar de que si esa va a ser el criterio de la gente, los 3 segundos que escuchó de inicio o los 5 segundos que vio, bueno, tratar de esos 3, 5 segundos, ser creativo para atrapar a la gente de una buena manera. Porque si no sucede lo que entonces dice Chris, una nota de Janet García jala más gente que una buena información periodística, ¿no? Así es. siempre Entonces, pasa todo en la misma música, tú lo estás diciendo. ¿Por qué la gente exacto. prefiere escuchar el reggaetón que otro tipo de música, por ejemplo, ¿no? Que el blues, por ejemplo, que es mucho más lleno, más rico, pues en Más muchas sensual. cuestiones. Sobre todo. ¿Qué te escuchan los millennials? ¿Algún millennial, una millennial te hizo algo? No, para Yo la no. música. No, yo pienso que pues venden a la imagen, ¿no? Y el reggaetón lo que Despacito. tiene, pues es que te la venden despacito y te la venden en chinga también, porque Te la meten despacito y la venden, ¿no? Muy rápido. Inge su Jesse, se va a cortar la comunicación otra vez. Censure. Pueden ser ¿no? Se muere ansias. O sea, bien. Que sí, escuchar. Ya. Por eso a veces me causa por ¿por qué no es transparente? ¿Qué pasa eso? El interés que hay detrás. ¿Quién controla los medios? Sí, es lo que hablábamos, el asunto del poder detrás de los medios, pero además también es un asunto de ética profesional particular, ¿no? O sea, y ahí la libertad de expresión también te permite eso, o sea, es que la libertad de expresión no siempre quiere decir que sea algo con lo que todos estemos de acuerdo.
Y justamente ese es el chiste de la libertad de expresión, dar a conocer otro punto de vista que a lo mejor no concuerdas completamente con esa persona o con esa opinión o con eso que se está diciendo, pero pues también tiene el derecho de coexistir junto con tus ideas, pues, y Claro. mucho más, o sea, a lo mejor dentro de lo que dice o expone en su teoría, a lo mejor tiene argumentos que tú no has visto y que pueden ser reales, o sea, y si no te los dice alguien más, entonces jamás los vas a conocer. Yo creo que lo rico de la libertad de expresión es eso, pero además el asunto de también aprender a ver las cosas de un modo distinto que te permita aceptar que existen personas que piensan distinto a ti y que puedas conocer lo que están diciendo. Yo creo que eso es muy difícil para muchas personas, ¿no? No nos gusta y nos cuesta mucho trabajo que alguien pues nos contradiga. Entonces yo creo que lo más difícil es aprender a ser tolerantes y lo más difícil es aprender a escuchar argumentos, porque puede ser que no nos guste, pero no quiere decir que esté necesariamente mal, ¿no? Sí, El, pues el sí. tema que tú manejas es muy interesante porque, bueno, yo he escuchado muchas veces ese tema de la libertad de expresión, sobre todo la frase, se me hace ya demasiado a veces cliché. Es como decir, los gringos, después de el que derribaron las Torres Gemelas, se levantó un gran protocolo de seguridad a nivel internacional, ¿no? Todos los aeropuertos fueron confiscadas las garantías individuales, algunas te hacen que te quites el cinturón, muchas cosas. Y en el tema de la libertad de expresión es similar. Es como decir en la Edad Media, en nombre de Dios vamos a matar, ¿no? En nombre de la libertad todo está permitido, la libertad de expresión no la pueden detener y son pregonadores. No lo digo por ti, lo digo por los grandes medios de comunicación. Tú lo manejaste a lo mejor a nivel sociedad. Cuando platico con alguien que es mi patrón, es mi amigo, es el de la tienda, digamos que hasta ahí está bien, pero cuando le das esa gran libertad de expresión a los grandes medios, ocurren cosas como las que ocurren en México, ¿no? Que los fake news, las grandes mentiras no tienen ninguna consecuencia. Mienten sistemáticamente, no es solo una mentira o no es una opinión o no es una expresión o no es la libertad que tiene Pablo Iriart o el Chapucero o López Dóriga. Son intenciones, son sistemas creados para algo. Entonces, ahí yo creo que Entonces, de la libertad yo, de expresión habría que analizarlo más. yo pienso en cuanto a eso, que aún así debería de existir esa libertad. Entonces lo que se debería de modificar es a la hora de atender lo que decides decir, ¿no? O sea, que todo lo que digas tenga una consecuencia dependiendo de qué rumbo tome. O sea, porque mi libertad de expresión es hablar y decir quién sabe cuántas cosas de alguien que sean mentiras, pero voy a recibir una demanda si me lo comprueban, ¿no? Claro, pero ahí Pero hay aún dos así, opciones. ¿mande? Es que ahí hay dos opciones. Si tú como gente informada ya sabes que lo que está diciendo es una fake news o, o- o es algo que no dice las cosas transparentes o de un modo transparente, entonces, me quedé sin wifi. Eso es lo que pasa. Pero ¿A mí? ¿cómo distingue fake news real news? Investigando. Bueno, sí, Vamos a darle leyendo. un Mira, millennial que... Broma, broma. entonces, son pasos bien sencillos y A ver. quizá, pues, mira, para identificar una fake news, lo primero que tienes que hacer es verificar tus fuentes, o sea, de quién viene la nota, quién hizo esa nota y saber si es un medio acreditado. Acreditado es en el sentido de la formalidad, si es una organización, o sea, porque ya, sí, sí, o sea, tienes que buscar de alguna manera, o sea, lo que diga son personas acreditadas. Mira, aquello, Denise es también. que por eso, pero escucha, son los primeros pasos los que estoy dando, no te adelantes, Por ejemplo, ahí va. si viene de la página todos Milenio. calderón.com, Sí, bueno, Narco mira, Libre. hace unos días hicieron Pictoline
bueno, es un grupo de periodistas que hacen, ¿cómo se llaman? Estas, Son cuadros, las sí, son ramas, digamos, rama de flujo. tiene nombre, pero es que mi mente de 40 y Gráficos. tantos millennial como que no funciona en este momento. Infografías. Grafía, Sí, hacen infografías y para facilitar justamente el acceso a la información para las personas que no les gusta leer. Hicieron una guía básica para identificar a las noticias falsas. Y por ejemplo, decía el primer paso es leer la noticia y no solo el titular, que a lo que hablábamos hace rato, ¿no? Porque quizá el contenido puede ser engañoso o quizás solo se maneja de modo conceptual el titular, porque sigue existiendo la práctica, y más cuando tienes un dispositivo tan pequeño que lo que le quepa en la pantalla en tu campo visual es lo primero que entiende tu ojo y es lo primero que entiende tu cerebro. Entonces, no te quedes solo con el titular porque allí puede haber un engaño, ¿no? Entonces, tendrías que leer forzadamente cuando menos los 2 primeros párrafos de la noticia, porque también eso es una regla de la redacción de noticias. Muchas veces sí, porque muchas veces los periodistas hacemos la pirámide invertida, que vamos colocando en primer lugar la nota o la información más fuerte, y conforme va bajando la intensidad, pues es como vamos escribiendo el tema, ¿no? El desarrollo de la nota. Entonces es leer la noticia y no solo quedarse con el titular. Segundo es investigar la fuente, es decir, ver si ese medio o los autores en Internet son personas reales, si son reconocidos, si son acreditados en todos los sentidos, acreditados por quien, aunque sean personas que no les creas, las personas que no les creas le acreditan. No sé, bueno, a que veas. Entonces tendrías, es forzado buscar, ¿no? La fuente, quiénes son. El tercer paso que dicen Pictoline y que estamos de acuerdo muchos periodistas es googlear los titulares para ver si otros medios de comunicación también tomaron el enfoque de esta noticia o tomaron la misma noticia, hacia dónde fueron. Entonces, con eso puedes saber si lo escribió solo un medio que estaba por ahí tonteando o si alguien más escribió algo más. Como hace unos días estaban muertos de la risa los nayaritas y las nayaritas porque López Dóriga le hizo su versión sobre los botaneros que fueron cerrados en Nayarit porque incumplieron las reglas sanitarias del COVID. Entonces mostró una fotografía de un antro súper lujosísimo como botanero. Entonces como que todo el mundo aquí se quedó como, ¿qué pasa este güey? El güey de Rito, porque pues los botaneros aquí es una galera y punto, ¿verdad? Entonces no tuvo nada que ver la foto con el titular y mucho menos la noticia. Sí lo vi. Entonces ahí había... ¿El antro en Vallarta o qué? Pues seguramente porque él solo ha venido a Riviera Nayarit de prensa fifí. Bueno, no sé si pasó en algún momento, lo llevaron los Reales Botaneros, pero cómo dio vuelta esa noticia. Y eso es por esto, justamente, ¿no? Porque no buscó en otros medios de comunicación el contexto de la nota y seguramente se fue con lo primero que se le ocurrió y subió un par. Ahí les va. Es esta, ¿no? Esa. Ándale. ¿Es un botanero? No manches. Me siento Para López estafado. Dóriga, sí. Jessy, ya salió la porno, Jessy. Te tardas, punto. Ay, Karina Cancino, tengo una duda hablando de botaneros. ¿Cuál fue la neta, Rosamón? Televisión. Una duda, por ejemplo, ¿por qué los medios tomaron la noticia de lo que pasaba en ayer que tú reportaste? Eso tomaron y infierno con un diablo. Pues por lo que yo creo que no nos hacen caso nunca en Nayarit. Mira, representamos menos del 1% del Producto Interno Bruto y cuestión económicas, entonces no somos como que muy
aportadores económicamente y dependemos, yo que más del 90% tal vez, y estoy exagerando quizá, pero no sé, arriba del 70%, no nos vayan mal, en este momento no tengo la cifra clara, pero somos dependientes del recurso público federal, entonces le representamos a la federación más gasto que conveniencia, ¿verdad? En algunos casos, ¿sí? Es cierto. Entonces, imagínate, o sea, es como, ¿por qué tendría que Nayarit ocupar primeras planas si no tiene como, digamos, no sabemos qué es Nayarit, dónde está en el mapa? Así, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que pasaba, porque en varios medios nacionales donde he colaborado ofrecí notas y era como, ay, apenas van 5 muertos, ay, Karina, en Tamaulipas van 100, o sea, la verdad, o sea, ha sucedido ese asunto y es, yo creo, por esta importancia, pues, o no importancia. Y lo otro es porque justamente creo que no habían entendido lo que significaba y todavía no se entiende porque yo creo que el manejo en los medios de comunicación nacional, sobre todo la nota de Beitia y del exgobernador, ha sido tocada más como un asunto de espectáculo que con la seriedad que debe tomarse, porque Oye, sí. pues, era un fiscal en funciones, o sea, no era un tipo que en de funciones, no era un tipo cualquiera, una persona en funciones que estuvo hasta el patio trasero del consejo, de la secretaría o de todas las cuestiones de seguridad del país, porque tuvo acceso a toda esa información de seguridad reservada del país, en los consejos de seguridad, de procuración de justicia, él conoció todas esas cosas y jamás le habían dado atención al tema. Y pues bueno, tanto es así que tuvo que llegar a Estados Unidos para guardarlo. Y lo que está sucediendo con el exgobernador es exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible que hay tantas denuncias sobre presunto enriquecimiento ilícito, que es a ojos de buen cubero bien visto, y Sí. que investigaciones periodísticas lo han mostrado y que no suceda nada? Entonces, pues lo que pasa es que creo que a veces los intereses económicos de los medios de comunicación también responden a esta, ¿cómo se dice? Esta movilidad visual, ¿no? O de publicidad de los estados, y pues, Nayarit desafortunadamente no les representamos figura. mucha ganancia. ¿Qué Pero, le podemos dar? pero bueno, una cuestión, dos contra. ¿Por qué los gringos están agarrando ahora a los narcos? No, García. Porque al final de cuentas, agarras, te queda la lana. ¿Crees que está detrás de esto? Que incluso fíjate, alto nivel salió. Porque ellos sí y acá no. Oye, es pasa? cierto que, no sé si vieron un tuit de un funcionario de Gabacho que acusaba al exgobernador de Nayarit, que ya iban por él. No sé si vieron un tuit, no me acuerdo. No decía que iba por él, decían que no era bienvenido, no era recibido en su país. Deja de recordar. Pompeo, ¿no? Que puede Sí. ir a Estados Unidos, no puede salir. Oh, cierto. Fíjate, ya hice una fake news. Me estás probando. Pero mira, ya. Estaba viendo, a ver. Es Mike Pompeo, secretario de Estado. Pompeo, exacto. Ándale. ¿Por qué los gringos están narcos? ¿Está pasando eso? Eso no te lo sé decir porque no soy secretaria de Estado de Estados Unidos, ni conozco esos Índias, secretos. A ver, ahorita. No, es serio. Mira, ahí sí generaría yo una noticia falsa o una falsa información si yo dijera, por tal cosa. Pero lo cierto es que han tenido sus propios intereses en el freno de células criminales en México, y es el dinero. Justamente el tema, por ejemplo, de Beitia. Todo el dinero que le quieren confiscar por todas las acciones que tuvo y todos los delitos que cometió en contra de Estados Unidos, como conspiración, narcotráfico, en fin, todas estas, pues representarían muchos millones de pesos que él generó, o la riqueza que generó a partir de estos ejercicios, y que Estados Unidos se la quiere quedar para reparar sus propios daños, aunque haya sido en México donde se llevó a cabo estos asuntos, pues.
¿Qué hola? Y te pones a pensar si tiene que ver entonces con dinero y con política. Y con política tendría que ser siempre mantener su, ¿cómo se dice? Yugado, no, perdón, pisado a México en esos temas, pues porque al final de cuentas las Subyugado. relaciones exteriores, subyugado, las relaciones exteriores en materia de seguridad, pues los mexicanos comunes y corrientes de a pie jamás los vamos a conocer, pero lo que se ve claramente o lo que se ha visto con la historia noticiosa y pública de esta situación es que quien sale ganando siempre es Estados Unidos. Los héroes, ¿no? Héroes. Con la bandera y todo acá. Pues mira, creerás que no, pero para Nayarit ese 27 de marzo de 2017 sí fue un acto heroico el que le quitaran a su exfiscal del territorio. La verdad, no sé si haya sido por convenio entre autoridades mexicanas y norteamericanas, no lo sé, no puedo decirlo Co- también. ¿Cómo, cómo es la frase, Kobe? Haiga sido como haya sido. Haya sido como Y haya está- sido como haya sido. están regresando. Eso sí, porque es el Beitia, yo me acuerdo que todo el mundo le tenía miedo, no manches. Porque era muy, o sea, a diestra y siniestra era descarado que si le quería hacer el favorcito a un compadre, se lo hacía y no se la pensaba. Fíjate, eso era bien sabido. Por eso te digo que era como que visto más como héroes los Estados Unidos que cualquier otra cosa. Pues sí, Les sí, han no, sí, te regresado entiendo. las propiedades a estas personas. No, todavía siguen en los juicios, Cris, o sea, las investigaciones ya llevan 3 años y no han terminado, o sea, ninguno de las judicializaciones, que han como 17 carpetas, de 2,000 personas aproximadamente, si no es que más, que acudieron a dar a conocer sus testimonios sobre despojos, torturas, extorsiones, en fin, todo esto que vivieron, 15, 17 se atrevieron a denunciar formalmente la situación. De los 17 ni siquiera han llegado todos a judicializarse, es decir, no hay investigación formal sobre ellos para llevarlos ante un juez, eso es a lo que se refiere la judicialización, sino que están en preliminares para saber si alcanzan este asunto de la judicialización, porque primero, en algunos casos, las personas, pues, si tenían pruebas, se las destruyeron, y de lo que se tiene, de la facultad que goza una autoridad es poder meterse hasta debajo del agua y respirar, y entonces muchas de estas personas no tienen ni siquiera manera de comprobar que estuvieron en la cárcel porque ya no hay registros. Casualmente se borraron, se perdieron, desaparecieron, y pues no hay a quién O culpar. nunca hubo. O nunca hubo, y realmente nunca hubo, porque lo que conocimos nosotros, por ejemplo, fue de encarcelamientos en los que no hay registros en ningún momento de que esa persona ingresó a los penales, y mucho menos de que salió. Entonces, es muy peligroso cuando una autoridad tiene tal poder y tal acción, porque pues sí llega al grado de vulnerar todos los derechos, pues, y de todas las cuestiones. Oh, Según no, sí. Tiempo también. Lado, periodista. Recuerdo la narrativa espantosa, película realmente. O sea, mi narrativa era espantosa, o lo que yo estaba diciendo. Oh, no, no, no. No, no, hablo. Tú como portera, ya tienes algo y mucho. El tema es como doctores, o sea, ya ver una nota, ¿sabe cuántas zanjas? Ya no pasa nada. O si sientes, o sea, si lo resientes, si dimes, o cómo lo vives tú. La sensibilidad, dices. Ya ves que los doctores, no deben de tomarlo así muy personal, pero ¿cómo es periodismo? Áreas que he estado ver. Híjole, yo creo que
en estos tiempos que nos hemos cubierto este tipo de situaciones y de extrema corrupción, yo que todos asistimos a terapia psicológica. ¿En O sea, serio? ya no, ¿sí? Justamente ayer o antier hubo un taller, un chat de contención emocional para periodistas, por los asesinatos de periodistas, por las condiciones. Wow. Otra mujer, una mujer en Veracruz, una mujer periodista en Veracruz, en Papantla. Y el problema es ese, pues, o sea, Ay, papá. las condiciones en las que estamos trabajando nos sumen no solo en una depresión, sino en una ansiedad constante, porque no sabes si algún día vas a escribir algo que le moleste a una persona y puede ser que no sea tan grande el asunto como dicen luego a personas o gentes por ahí, pero no se trata de qué tan grande o importante sea lo que digas, sino que cualquier cosa que digas no tiene que significar que estés con un pie en la muerte, pues, o sea, lo que le pasó ayer a la compañera periodista María Elena Ferral Hernández de ahí de Veracruz, de Papantla, Veracruz, no debería ocurrirle a nadie, no tendríamos por qué regresar a casa ansiosos de saber que lo que has escrito te va a poner al filo de la muerte. Y más allá, el cubrir este tipo de cosas, pues nunca nos preparamos. Sabemos que hay periodistas que cubren nota roja y generalmente lo hacían periodistas hombres, pero ahora que las mujeres periodistas hemos estado metidas en otras cosas que tienen que ver con familiares de búsqueda de desaparecidos, con las mismas desapariciones, con exhumaciones, con cuestiones de derechos humanos, con el reclamo de todo lo que está sucediendo, la anticorrupción, darles el seguimiento de la entrega de cadáveres, en fin, todo ese tipo de cosas, te sume también en una nueva realidad para la que no estabas preparada. Y que yo, que nadie estaba preparado y que como sociedad te vas dando cuenta que está tan desgastada la cuestión social en cuestión mental y que nadie las atiende, que de verdad se vuelve una vorágine. Nosotros planteábamos con un amigo que es psicólogo de la Universidad Autónoma de Nayarit, Omar Sánchez Medina, esta situación de que los estados habían estado omitiendo también la importancia de la salud mental de sus sociedades para combatir los delitos, las delincuencias y sobre todo para combatir las afectaciones socioemocionales de su población y que nunca se han puesto a pensar qué consecuencias tiene el que los territorios, los países, las comunidades, los estados vivan extremas violencias. ¿Qué pasa con sus ciudadanos que viven todo esto? Desarrollan más violencia y continúan esos patrones que a la larga nos van a afectar a todos y que continúan en ese desgaste social y nos está atendiendo. Entonces, también los periodistas estamos siendo parte de esto y también estamos buscando contención todo el tiempo porque nadie estaba preparado y mucho menos nosotros que no podemos muchas veces decir no quiero porque es parte de tu trabajo. Como efecto dominó, ¿no? La sociedad. Así es. Se acostumbran a ver muertes y se les hace fácil matar por cualquier cosa. Pues yo no puedo decir que lo normalizo, porque la verdad cada vez que pasa algo muy fuerte, más bien me da ansiedad, me desespera, me deprime, pero me pone a trabajar, porque al final de cuentas tengo que reportarlo y tengo que mostrar esa realidad que estoy viendo a través de mi yo comunitario, de mi yo sociedad, para que a ver si las personas entienden de qué se trata el asunto, es exponer mi punto de vista, no decir qué es lo que yo creo, sino cómo estoy viendo esas cosas. Y claro que me agarra la desesperación muchas veces porque termino en casa chillando porque no sé qué hacer con ese sentimiento y esa emoción y cuando digo ya va a pasar, así va a ser el siguiente, la verdad es que la violencia en México cada día me sorprende. Lo que sucedió ayer no va a ser lo mismo mañana y va a ser algo nuevo, entonces no puedo normalizarlo porque al final de cuentas siempre se reinventa la violencia, siempre va a ser peor. Qué bárbaros, qué progreso, ¿eh? Chingas. Y Cari, tú que No. toda en esta carrera, ¿cuál sería el génesis? Estás así a bote pronto, decir, génesis y por El génesis del mal. génesis de normalizarla, decir, otro periodista, ya México es ¿Del el mal? número uno, peor que en situación de guerra. La manzana, ¿para qué se la comieron? Pues yo creo que es un asunto que hemos venido arrastrando, pero que apenas mostró su auge recientemente, ¿no? Y sí creo que tiene que ver mucho las comunicaciones, los medios de comunicación, pero sobre todo la sociedad. ¿Qué tan involucrada está la sociedad con los periodistas?
¿no? Como para decir, voy a Pues, defender a mis periodistas. Al contrario, de chayoteros no nos bajan cuando no se han puesto a pensar que somos gente que necesitamos comer, que necesitamos vivir y que de alguna manera es un trabajo como cualquier otro. Claro, tiene más implicaciones éticas por lo que se dice, pero al final de cuentas es un trabajo como otro. Y si la gente te demanda información, por lo menos que también tengan la tantita decencia de saber cómo funciona nuestro trabajo, ¿no? Que se sepa también que nosotros corremos mucho más riesgos para que tú te sientes frente a una computadora y leas solo el titular. O sea, la verdad es que es una cosa que nos y si bien envuelve les a va, todos. Y si bien es mal, porque imagínate, todo el día estuve haciendo notas sobre el primer fallecimiento de coronavirus en Nayarit, haciendo las recomendaciones, buscando información sobre qué ha pasado con los filtros de sanidad, en fin, todas estas cosas, todo el día estuve en ese ajo y me doy cuenta que lo principal para mí lo hice a un lado porque tengo que tener esa lana para poder comer y lo más importante que dejé a un lado fue a mi hijo. Para que venga alguien y me diga, es que ¿por qué no nos quieren decir que hay más muertos? Están mintiendo. Oh, chingado, porque, perdón por la grosería. Porque es lo que yo sé, es lo que mis fuentes dicen y es lo que te puedo comprobar. No voy a decirte una mentira solo porque tú crees que hay más muertos, porque no crees y no confías en los gobiernos. Ese es tu problema. Lo que a mí me dijeron es esto y lo que yo te vengo a contar que dicen del otro lado es esto. Entonces, para mí es súper decepcionante también como persona y como periodista el que tu público de repente no tenga esa, ¿cómo se dice? Tolerancia, digamos, al trabajo de de lo que nos toca hacer y lo que tenemos que hacer nosotros. deben de aprender a tener criterio, ¿no? Ya les están quitando eso, Pues sí, de tanto que les invaden de cosas sencillas que los hacen Tanta flojos, pues, inyección a de la gente. televisión. Que hace ruido, podemos decir buenos y malos, ¿no? Pero normalmente los periodistas sufren esos atentados, pues son personas buenas, es verlo muy blanco negro. Pero los periodistas llegan a una nota con un, ¿quién fue este periodista que sacó un papel así? Viéndose, pero fake, ¿no? Carlos, ¿Por qué? O sea, siempre pasas los periodistas buenos, ¿no? pues yo creo que es un asunto de ética, vuelvo a lo mismo, o sea, mira, por ejemplo, ahora que mencionabas el asunto del chayote, yo, por ejemplo, acá en Nayarit he visto a muchos compañeros y compañeras que reciben esa paga extra de las autoridades, que no tiene que ver con los medios, no por otra cosa, sino porque te voy a decir algo que es bien importante. No lo estoy justificando, pero estoy mostrándote lo que sucede. O sea, no quiero decir que esto está bien, o sea, quiero aclarar con la audiencia, las personas que nos están escuchando, no quiero decir que esto está bien ni que está mal, no estoy defendiendo a nadie, nada más les voy a decir lo que está ocurriendo. Ustedes, pues, tómenlo como una información. Es ahí donde la cosa, pues, tiene que entender. En muchos medios de comunicación, por ejemplo, local, les pagan 30 pesos por nota. Uf, Y entregan ¿Cuántas 4 palabras notas. o cómo? O sea, cuentas 2 párrafos, es lo mismo. Palabras, digamos. Una nota, X. Cuando tú quieras, cuando los caracteres que sean, ¿no? O sea, 20 tú pesos. entregas una nota, 30 pesos. Si 30. si te vas a portada, ganas 50 pesos, si te llegas a ir a portada. Y de todas maneras, si llegas a ir a la portada, multiplícalo por 15, porque es quincenal, pero de esos 15 tienes que entregar una factura para que te paguen, es decir, tienes que pagar un impuesto a partir de eso. ¿Cuánto te queda de eso que ganas? Y de eso que ganas, imagínate que tienes que pagar tus viáticos para moverte, tienes que conseguir tu equipo, tienes que pagar teléfono, tienes que pagar computadora, energía eléctrica y aparte lo que consumes en tu casa. Entonces, imagínate cómo, cómo es el trabajo, cómo es la sobrevivencia de esos periodistas. Y entonces, para muchas personas en el poder es fácil decir, bueno, te voy a dar cierta cantidad mensual y tú me cubres. Y lo que hace mucha gente es, ok, que sacaron, no, que hubo tal cosa o que se va a entregar el plan de desarrollo estatal. Entonces, por publicar ese tipo de publicidad,
pues ya se están ganando un dinero extra y no deja de ser información, solamente que es publicidad donde no aplican su criterio. Y muchos han hecho eso, que pueden vender sus espacios para ganar ese dinero extra sin tener que vender necesariamente su criterio, ¿no? Sin embargo, pues la gente no deja de decirles chayoteros. Yo pienso, yo no veo mal eso. Yo no veo mal eso porque, pues ni modo, o sea, pues quizá, no sé, de esa manera no, pues. Pero lo Hasta que malo se es cuando, regule. Yo supongo que sí, cuando le porque, metan la mano a la ley del trabajo y nos reconozcan a los periodistas como trabajadores reales y que tenemos derecho, muchos no tenemos ni siquiera seguridad social, muchos sí, no no, y eso ninguno. existe, eso que mencionas, existe en diferentes contextos incluso en el arte y en muchas cosas, pues. O sea, en muchas cosas sucede eso. Y están jodidos en el arte, porque los artistas no les dan chayotes. O sea, por así Es decirlo, diferente, pues sí, es algo parecido, pero es diferente porque pero necesitas no hacer debería ser. exacto, o sea, necesitas hacer como trabajitos incómodos porque te van a dar dinero que hacer una cancioncita para sabe qué, un arreglito así, que hazme un ritmito de reggaetón y a ver, y hazme esta rima o así, cositas, no sé, lo que sea, y son trabajos incómodos, pero alguien las tiene que hacer. No, o sea, no. Bueno, en cuanto a arriesgar la vida, no, pero estaban hablando como lo que es el chayote, ¿no? De A reconocer lo que los le llaman chayote. trabajo. Yo pensé que el chayote se referían en realidad cuando alguien lo hace con la intención de atacar, ¿no? De hacer menos a Aquí se alguien. ay, no te oigo, se pierde. Oh, me pierdo. Oh, Uy, los perdí. bueno, en fin, Sí, el chayote en no fin. necesariamente es que ataques a alguien, sino voy a dar esta lana y ahí va. Gobierno final. Pues sí, pero Bueno. Karina, pues muchas gracias. Nos dio tiempo. Sé que andas haciendo nota con Neta Nayarit. Cari, No te oigo. ¿ustedes sí me escuchan? Ahí está, yo sí. sí. Te escucho cortado, como si fueras un robotito. No sé si han insertado algo Como o qué Anaya. pasó. Bueno, banda, pues escucharon, nos vieron. Centro Pacífico y España. Cari, no nos Bueno, Digan no al chayote. gracias. Digan no No al chayote. no al chayote. Pues sí, hay que tratar de no solo decir no al chayote, sino que apoyar, ¿no? a toda la gente que hace su esfuerzo o hacemos y apoyarnos, ¿no? Como ahora que les han dicho que no salgan y que apoyemos a las pequeñas empresas o a las locales. De la misma manera, los que hacen arte, los que hacen periodismo, ya escucharon la experiencia de Karina, es de pensarse, ¿no? No cualquiera. Diría Fito Páez, nunca, no es bueno hacerte de enemigos que no estén a la altura de un conflicto, entonces traten de apoyar a todos, consuman local y pues valoren el esfuerzo que hace cada uno. Gracias por escucharnos. Aquí estamos en Mundo Avisal para la siguiente. Y nada, soy Héctor Saavedra. Cari. A ver, Cari. Podemos... ¿Con qué te quieres? Pues en el tema de la información, que estén muy atentos. Todo lo que ven con esa hipersaturación, ¿no? Yo le llamaría ya de información que tenemos. Que tomen nada más lo que a ustedes les pueda ayudar en el tema de prevenir el contagio. Y solo que se dediquen a política
política o que sean analistas o que sean... No, ya no los oigo bien, ya se oyen así muy Ya. cuadriculados. Ahí volvió Karina. Adelante, Karina. Karina. Sí te escuchamos, Karina. Nos estamos despidiendo, Cari. Adelante. A ver. Ahorita que se pueda Bueno, conectar. me voy a despedir, no sé si me oyen ustedes, Sí, sí, te pero escuchamos. muchas gracias. Adelante. Muy bien, entonces me voy a despedir. Muchísimas gracias a los tres por haber conversado conmigo en este mundo abisal y sobre todo por dejarme exponer mis ideas y que pues, pudiéramos compartir un ratito en esta cuarentena. Gracias, maestra. Maestra Karina. Muchas gracias. Cuarentena. Espera, pues muchas gracias. Sí. Doctor, Cari, Gracias. muchísimas gracias. Presente. Es muy importante. Va. La Gracias por heroína. reportar todo lo que ha pasado. Gracias, Bandera. Hasta luego. Vámonos a un centro botanero, todos. A Botanero de Cuidado Guay, con correcto. Botanero ¿de qué? De Lugo, de Sandoval. de Sandoval. San Drogar. Mundo abisal. Sí,